Hello everybody, welcome back to my channel. Thank you for everything. Quería decirles que ya arriba de mi canal está el nuevo video que grabamos con el licenciado en Comunicación Social Osman Rojas. Nos hablamos de los fake news y qué hacer cuando una noticia es verdadera o cuando una noticia es falsa que nos llegan por las redes sociales. Entonces es bien importante y bien interesante nos quedó ese video. Espero que lo vean, que lo disfruten, que dejen sus comentarios y se suscriban al canal. Para la próxima semana tenemos una historia súper interesante. Tenemos como invitado al señor Elvis Sanabria. El señor Elvis sufrió un accidente eléctrico donde perdió sus extremidades superiores e inferiores. Está vivo por un milagro. Entonces vamos a hablar de cómo fue ese accidente y qué lecciones podemos aprender de la historia del señor Elvis Sanabria. Entonces nada, espero que los disfruten y dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Chao. Buenos días, sean todos bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, el podcast de seguridad industrial. Gracias por acompañarme en esta aventura de conocer gente interesante, gracias por acompañarme en los videos, compartir los videos y suscribirse al canal. Hablando de personas importantes, hoy tengo el honor de tener como invitado a un primo mío porque es casado con una prima muy querida mía, a la cual le mando un saludo muy cariñoso y bueno, y su esposo lo tenemos aquí, no porque sea mi familia ni porque sea el esposo de mi prima, sino porque es un gran periodista y tiene un trabajo periodístico muy interesante que nos va a contar más adelante. Su nombre es Osman Rojas. Osman, bienvenido a nuestro podcast y bienvenido y cuéntanos tu historia, ¿vale? Gracias, Alejandro, gracias por esa presentación. Pues nada, mi nombre es Osman Rojas, ya tú adelantabas algo allí en tu presentación. Soy periodista desde hace 10 años, trabajo en Lara, soy corresponsal de algunos medios a nivel nacional y bueno, colaboro también con organizaciones como el Observatorio Venezolano de Fake News. Ok, Osman, cuéntame un poquito de tu historia. ¿Siempre quisiste ser periodista de pequeño? Mira, sí, a mí siempre me gustó la comunicación. Yo era bastante tímido, soy bastante tímido de hecho. Entonces me expresaba escribiendo. Yo escribía lo que me molestaba o lo que me gustaba por medio de cartas. Y fue después desarrollando un talento para escribir, al punto que se convirtió en la manera en la que sobreviví en el liceo de las universidades, ¿no? Cuando mandaban a hacer estos informes, estos análisis de libros, la gente me buscaba, me pagaba incluso para que yo hiciera estos informes y bueno, por allí fui descubriendo la inquietud comunicacional que tenía. Además hay una frase que siempre me gustó de Gabriel García Márquez, que él decía que los periodistas se dan cuenta que son periodistas antes de ser periodistas porque tienen ese deseo más de informar que de ser informado. Y eso me pasaba a mí me pasaba que de pequeño buscaba los periódicos, los leía completo porque tenía esa necesidad de salir y decir a la gente qué era lo que estaba pasando. Oye, qué bien, o sea que tienes una vocación periodística, ¿no? Por eso es que te va tan bien en tu carrera. Te felicito. Desde pequeño yo agarraba los desodorantes y fingía que eran micrófonos y salía. Mira. Qué bueno, qué buena historia. Ahora, Osman, cuéntanos cuántos años de experiencia ya tienes como periodista y si nos puedes contar algunas anécdotas de todos estos años de experiencia que tienes, anécdotas que puedan ser interesantes. ¿Nos puedes contar algunas? Claro que sí. Yo me gradué en el 2005, pero como tal, 2015, perdón, pero como tal empecé a ejercer desde el 2012. Tengo unos 10 años de periodismo, pasé por televisión, tuve un periodo corto allí en Televen, hice radio también. Pero como te decía, mi inclinación siempre fue más la de escribir que la de estar frente a las cámaras o tras el micrófono. Entonces empecé a trabajar con la prensa del área en el 2015. Allí estuve durante 6 años, más o menos, hasta que empecé un nuevo proyecto con la gente de Cotejo.info, de Media Análisis y el Observatorio Venezolano de Fake News, que es donde estoy ahora. Como anécdota, bueno, son muchísimas. En esta carrera uno no se aburre. Me imagino. Pasan cosas todos los días y más en un país tan divertido como Venezuela, por no llamarlo de otra manera. Acá pasan mil cosas que tú dices, wow, es increíble que estas cosas sucedan, pero suceden. Mira, tengo desde historias tristes hasta historias cómicas, insólitas.
Mi fuente fue salud durante 5 años. Y salud es un tema muy delicado en Venezuela porque primero a todos los venezolanos nos interesa, ¿no? Hay venezolanos que te dicen, no, mira, a mí no me gusta la política y se les respeta, pero el tema de la salud sí es un tema que le va a importar a todo el mundo porque todos nos enfermamos, todos necesitamos algún medicamento, todos tenemos a un familiar enfermo. Entonces, tener que abordar la crisis humanitaria que se vivió en Venezuela desde el 2015 aproximadamente hasta 2021, incluso todavía en el 2022 hay algunos coletazos de esa crisis, sí era bastante complicado. Recuerdo que en más de una ocasión me tocó ir a entrevistar a familias que tenían 2, 3 niños con casos de malnutrición, niños en condición especial que no tenían medicamentos. Y nada, esta carrera es muy linda, de verdad es muy linda. Gracias a eso pude conocer a personas maravillosas, gente que no tiene quizás las mismas oportunidades que Dios nos dio a algunos, pero que aún así son más humanos que muchas personas que están en condición de poder o que tienen algún sitio de eminencia en estos momentos. Y esa gente que no tenía nada eran quienes te daban todo. Y allí aprendí yo bueno, a pedir colaboración con los demás periodistas. Mira, vamos a hacer una bolsa de comida. En el edificio donde vivía, recuerdo que pasaba quincenalmente que la gente, yo creo que se molestaba la gente porque quincenalmente era a quién le sobra un arroz, a quién le sobra una pasta, para ir a llevar alimentos a personas que no tenían nada que comer en ese momento. Qué bonita profesión porque te hace sensibilizarte con el dolor ajeno. Qué bonito lo que nos cuenta de esa profesión. Ahora, sí, te conecta, correcto, te conecta con la gente. Te conecta con una realidad porque muchas personas creen que la realidad son sus 4 paredes. Y cuando tú sales a la calle o ves que una persona se está muriendo y dice, bueno, eso no me pasa a mí. Pero la realidad es que no, la realidad es que no le pasa a una sola persona, le pasa a muchas personas. Y yo creo que si tú no tienes la capacidad de ver lo que está pasando alrededor de ti, o sea, la vas a pasar mal, porque sencillamente no vas a entender qué es lo que está pasando en tu país. Así es. Osmar, ahora cuéntanos a qué te dedicas ahorita. Tú eres cazador de fake news. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Y de dónde nace digamos, ese ramo del periodismo que es tan interesante? Porque siempre nos da informaciones interesantes y le dejo aquí los links y las redes sociales de mi compañero o de mi primo Osmar para que le sigan porque tienen siempre información interesante. Cuéntanos, ¿qué son los fake news y qué es eso? Bueno, mira, la iniciativa de cazar fake news nace desde hace unos 5 o 6 años, yo creo que a nivel mundial, ¿no? Porque el tema de las redes sociales ha convertido a cada persona prácticamente en un comunicador. O sea, tú desde tu Twitter, desde tu Facebook, desde tu Instagram puedes publicar cualquier tipo de cosa que se hace viral en muy poco tiempo y termina generando confusión en las personas. Hay algunos teóricos de la comunicación a los que no les gusta llamar noticia falsa porque al final dicen que la noticia no puede ser falsa, pero yo creo que algo que contenga información sí debe ser considerado una información falseada y como tal debe trabajarse. Eso nace en un país donde, bueno, nosotros vemos como la polarización acá es evidente, acá el lado opositor defiende al lado opositor, el lado oficialista defiende al lado oficialista, y eso viraliza mucho contenido político. Hay gente que en la calle que te dice, mira, sí, te juro por Dios que lo que está pasando es esto, porque me llegó una cadena que lo han enviado 1000 veces. Y cuando tú revisas la cadena y te pones a ver, resulta que todo es un rumor infundido, todo es una noticia, digamos que descontextualizada, una información que no se entendió, no se procesó de una forma correcta y termina confundiendo y generando esa desconfianza en las personas que siempre andan con las redes sociales. Mira lo que me está llegando por WhatsApp, mira lo que me está llegando por Facebook. Y no, muchas de esas informaciones son falsas. La invitación es, por supuesto, a que verifiquen cada información que les llega a sus redes sociales, en sus teléfonos. Antes de compartirla, verifíquenla. Hay procesos. Nosotros en el Observatorio Venezolano de Fake News tenemos una serie de herramientas, ¿verdad? Donde le explicamos a las personas más o menos cómo pueden ver si una imagen está adulterada o no, ver desde cuándo circula una cadena, ver si algún medio de comunicación serio ya haya hecho algún reportaje sobre el tema que se está abordando en cuestión. Oye, qué importante, Osma, porque este podcast es de seguridad industrial y eso tiene que ver con la seguridad física, la seguridad de nuestra familia y la seguridad incluso mental de nosotros, de saber
manejar las redes sociales. Tú eres experto en comunicación. Yo no soy experto en comunicación y yo me atreví a hacer esto por las redes sociales, pero pienso que para eso son las redes sociales, para dejar algún aporte positivo. Y es parte también del trabajo que tú haces y aparte que tú eres experto en la materia. Ahora, Osmar, te quería preguntar que cuando tú sacas una información diciendo que eso es falso, que no tiene ningún sustento, obviamente la persona que el equipo que creó ese fake news, o sea, no le gustará que tú, digamos, le contradiga la información. ¿Has visto tú en problemas por eso? ¿O te has sentido amenazado por decir la verdad, digámoslo así? Con el tema de la fake news, no tanto. Yo sí, evidentemente sí hay personas en redes sociales que te escriben, no, sí es verdad, porque sí me está pasando, pero lo que pasa es que las fake news tienen una característica, ¿no? Ellas se viralizan por la necesidad o digamos que el deseo que tiene la gente de que eso sea cierto, ¿sí? Okay. Por ejemplo, vuelvo con el tema político. No sé, se están levantando en armas en Fuerte Tiuna, los militares ya no aguantan más, miren, corran la voz, compren comida, porque en 3 días este gobierno se cae. Esa es una cadena que circula con mucha frecuencia en redes sociales en Venezuela, ¿no? Y cuando tú lo desmientes, siempre sale algún radical que te dice, no, mira, el primo de mi cuñado, el amigo del amigo del amigo, él es militar allá y sí, se están levantando en armas, entonces te salen con ese tipo de cosas, pero no es tanto amenaza. Yo creo que el tema de la fake news no está no es tan difícil de sobrellevar como el periodismo de calle, en donde sí has tenido más amenazas, donde te salen radicales que te ¿Y confrontan. cómo manejas tú esas situaciones cuando llegan a tu mensajería, insultos quizás? ¿Cómo manejas tú personalmente? No te lo tomas tan personal. ¿Cómo manejas tú esas situaciones? Al principio lo respondía, al Ok, principio lo respondía, pero llega un momento en que son tantos los mensajes, no solamente malos, sino también buenos, claro. que ya tú los lees, pero no caes en el juego en el dime y directo, porque al final no llegará a nada. Ok, o sea, que eres bien ecuánime o sea, que no te afecta personalmente, digámoslo. No, porque al Los final nosotros comentarios. exponemos los hechos. O sea, Ok, yo no voy a decir que lo que tú estás diciendo es falso porque a mí me provocó decir que es falso. Yo lo voy a decir con un sustento, con una serie de hechos que van a estar allí, que van a refutar ok. lo que tú estás diciendo. Al final, ponerme yo a explicar lo que ya estoy explicando en el texto, o sea, no le veo mucho sentido. Es muy importante tu trabajo actualmente porque, como dices, cualquier noticia la puede dar cualquier persona con cualquier intención, ¿no? Y lo ideal es, como tú dices, ir a la fuente, buscar más información bueno, para saber si esa matriz de opinión, digámoslo así, es verdadera o falsa. Ahora, en temas políticos, tú me dices que es lo más frecuente, los fake news, pero también digamos, falsos positivos, llamémoslo así, de extorsión, de secuestro o de asesinatos, digámoslo así. Sí, sí, porque son temas que son susceptibles a las personas. Ok. Hace poco en Venezuela empezó a circular una información donde estaban supuestamente secuestrando niños. Entonces Correcto. eran audios, fotografías de delincuentes. Recuerdo que desmentí una fotografía que se viralizó de 4 hombres que supuestamente habían sido identificados como la banda Roba Niños. Pero resulta que la fotografía en realidad es del 2010 y corresponde a 4 detenidos mexicanos por hurto. Alguien viralizó esa fotografía y le puso en esa fotografía que eran robaniños y bueno, eso ha circulado en Venezuela, Colombia, Argentina, Italia, Haití, o sea, una serie de países donde todavía están jurando que esos son los robaniños, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y es lo que te venía explicando. Hay una fake news para cada persona. O Ok. sea, a ti no te puede interesar la política, pero tú eres padre y te Correcto, te interesa interesa. lo que vayan a circular sobre los hijos, o no te interesa ninguno, no eres padre ni te interesa la política, pero resulta que la vacuna contra la COVID-19 está generando hepatitis y SIDA, como circuló por allí en algunos Ujú, mensajes. ujú. Entonces compartes eso porque tú no te quieres vacunar y Eso, cuando no se vacune.
Eso es importante, y a eso iba. ¿Cómo ha manejado usted las informaciones cruzadas, verdaderas y falsas, que surgen a raíz del COVID-19? ¿Cómo te manejas tú? ¿Qué fuentes utilizas? ¿Cómo, Mira, cómo... eso es un paraíso. La COVID-19 es un paraíso para fake news, porque circula una cantidad, o sea, cuando yo no tengo nada que verificar, porque no me llega una cadena, sencillamente meto en redes sociales COVID-19, vacunas, y allí empiezo a detectar información falsa en torno a este tema. El proceso de verificación, que en lo personal yo utilizo, hay otros verificadores en Venezuela y a nivel latinoamericano que, bueno, tendrán otro método. Yo siempre voy a la fuente directa. Tengo una serie de, como hacía salud, tengo una cartera de médicos especialistas ahí en los contactos. Entonces llamo a un epidemiólogo, llamo a un médico infectólogo, llamo a un pediatra, busco lo que dice la Organización Mundial para la Salud, veo los informes que se han presentado, visito constantemente la página de Pfizer para ver si Pfizer ha hecho alguna actualización sobre su data, veo lo que dice la Universidad Johns Hopkins. O sea, es un proceso de contrastar la información que te está llegando por redes sociales con la información oficial y con lo que dicen los especialistas, que son al final los que tienen la autoridad para decirte, mira, no, las cosas no son así. Qué interesante trabajo, Osme. Y te agradecemos que siempre nos mantengas informados y diciéndonos la verdad de las cadenas que a diario nos llegan a nuestros celulares. Vamos a cambiar un poquito de tema, Osma. Me parece interesante porque tú eres una persona analítica, un periodista actualizado de información. ¿Cómo ves tú el panorama político? ¿Cómo ves tú el futuro de Venezuela, mediano, corto y largo plazo? Bueno, mira, la política en Venezuela es bastante cambiante. Un día puede parecer que las cosas van muy mal, otro día puede parecer que las cosas van bien o que están relativamente estables. Yo veo en este momento el panorama político en Venezuela un poquito con bastante desánimo por parte de las personas, ¿no? Yo creo que la oposición se cansó de alguna forma de esperar un cambio radical y ya no confía tanto en sus voceros gubernamentales ni en sus políticos. El oficialismo sigue con su misma tónica de hablar del oficialismo y se mantienen. Hace poco me preguntaba un amigo, mira, si las elecciones fuesen hoy, ¿a quién ves tú como favorito para ganar las elecciones? Y yo le dije, bueno, sigo viendo a Nicolás Maduro como favorito. Ojo, las cosas en Venezuela no están bien, porque no están bien, las políticas económicas no son las mejores, la crisis humanitaria no se ha superado por completo, aún estamos en un proceso inflacionario bastante grande, nosotros seguimos devaluando incluso el dólar, ¿verdad? Pero la decepción que yo percibo en la parte opositora es tan alta que me lleva a pensar que los más fuertes en este momento sigue siendo la bancada oficialista. Y eso parece ser un panorama que no va a cambiar en un periodo corto. Ahora, pero si crees que hay una esperanza para, digamos, cambiar el panorama, digamos que pueden surgir algunos líderes al corto plazo. O sea, tendrían que juntarse muchas cosas, porque si tú me dices ahorita quiénes son los candidatos presidenciales y me das una lista, yo creo que si sales a hacer una encuesta, mucha gente va a decir no, por él no voto. ¿Ves? Porque en este momento no se tiene una figura de renombre, una figura... Hey amigo, interrumpimos este video para informarles que tenemos un nuevo patrocinante de nuestro podcast. Se trata de la comercializadora e importadora Meraki, quien nos trae un modelo nuevo de extinción de conatos de incendio. Ya quedaron atrás los extintores que estaban en un sitio y que eran difíciles muchas veces de moverlo o de usarlo por parte de algunas personas, y ahora tenemos el balón extintor de conatos de incendio. Es una nueva forma de usar y de extinguir los conatos de incendio, y espero que les guste este nuevo producto. Le vamos a dejar los números acá de nuestro nuevo patrocinante de nuestro podcast. Hasta luego, continúen viendo el video. Chao. En su momento fue Capriles Radonji, ¿verdad? Que Capriles tenía una aceptación general que ya no la tiene, pero la tuvo en su momento. Juan Guaidó lo tuvo en su momento, tuvo una aceptación porque eso no se puede discutir, pero llega a un punto en el que ambos políticos han ido como que defraudando a
a sus seguidores. El mismo caso de Henry Falcón, María Corina Machado, por ahí se está levantando Bertucci con un movimiento cristiano también que genera más suspicacia que certeza si sea opositor o no. O sea, hay son muchas cosas. Creo que, como te digo, el panorama político en Venezuela cambia 24 horas. O sea, hoy, mañana puede ser que se levante un líder y la gente diga, wow, quiero votar por él. Pero en este momento, hoy, 17 de mayo de 2022, yo no veo un solo candidato presidencial de la gobernación que pueda hacerle frente a un candidato presidencial del PSUV. Está duro el panorama. Ahora, y eso no es las gobernaciones se perdieron hace poco y se perdieron aún cuando las estadísticas dicen que la oposición sacó más votos que el oficialismo. O sea, ¿cómo explicas tú esto? Claro. Mientras el oficialismo concentró y unió sus fuerzas, la oposición las dividió. En Lara, te pongo un ejemplo, en Lara la oposición tuvo 1.800.000 votos, pero fueron divididos entre 3 candidatos. Mientras que el candidato del oficialismo sacó 1.200.000. Claro, perfecto. Claro. Ya ganaste. Ese es nuestro problema, que nos cuesta la unión, buscar un punto en común para unirnos. Bueno, se logró en el 2015 con la victoria de la Mesa de Unidad Democrática. Creo que fue una unión que la oposición la catalogaba como la unión perfecta, que luego nos dimos cuenta que había una serie de intereses que terminaron de partir esa unión, pero cuando realmente se unieron y cuando los candidatos se dieron por unas primarias, hubo consenso entre todos, se pudo hacer frente al partido oficial y se le ganó. Así es. Ahora, Osma, en este panorama que vemos para algunos oscuros, algunos medio en tiniebla, ¿qué mensaje le darías tú a la juventud? A ese muchacho que quiere vivir un país mejor cada día, que no le falten la luz, que no le falten los recursos, que pueda tener acceso a un trabajo. ¿Qué le dirías tú a ese chamo? Mira, que no se rindan, o sea, las cosas no son fáciles y yo creo que nada en la vida se consigue fácil. Eso es en las películas donde las cosas pasan de un día para otro. Venezuela nunca ha sido un país fácil, pero es un país hermoso. Es un país que sigue teniendo una gente con una calidad humana impresionante. Es un país donde sigue habiendo mucha gente con ganas de ayudar. Y yo creo que eso es importante, en medio de la crisis, no sentir desánimo, porque al final los sueños se logran con perseverancia, con enfoque, teniendo claras tus metas, pon todo en manos de Dios y trabaja para que las cosas sucedan. No puedes pretender que, bueno, si no hay luz no estudio, no, todavía siguen habiendo libros. O sea, yo crecí en un campo donde no tenía internet. Y en el campo donde crecí, allá se iba la luz porque los servicios eran defectuosos, allá el agua se cargaba de un pozo porque no llegaba por tubería, y han salido profesionales, y siguen saliendo profesionales, y sigue gente que se está formando y estudiando. O sea, ese campo, Venezuela tiene crisis desde hace, ¿qué te digo?, 10 años, 15 años, pero ese campo tiene crisis desde que se fundó. O sea, te estoy hablando de 50, 70, 80 años atrás. Y la crisis sigue estando y sigue generando profesionales, sigue generando gente que quiere superarse cada día. O sea, yo creo que las limitaciones te las pones tú mismo. Excelente mensaje, Osmar. Yo creo que tú eres un ejemplo de ese venezolano que ha salido adelante con todas las dificultades por delante, pero sí se puede. Qué buen mensaje, Osmar. Te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho tu trabajo tan importante y recomiendo que sigan a mi amigo y primo Osmar en sus redes sociales, porque siempre tiene algo interesante que decirnos, algo interesante de qué advertirnos, que siempre corren en redes sociales mucha mala información y que incluso nos enferma mentalmente, físicamente, y es un problema. Osmar, 2 minutitos para despedirnos de nuestra audiencia, por favor. Chévere. No, mira, lo que tú decías, vamos a ser un poquito más cuidadosos cuando usemos nuestras redes sociales, por favor. Vamos a verificar el contenido que estamos difundiendo. A veces nosotros creemos que no, pero resulta que sí, terminamos afectando a familiares, amigos, terminamos generando una zozobra innecesaria. Hay muchos métodos para verificar qué tan cierto es el contenido que se está compartiendo en redes sociales. El Observatorio Venezolano de Fake News tiene una serie de herramientas. Vuelvo a hacer la cuñita por ahí para que las personas entren
y vean cómo pueden buscar una imagen en Google, cómo pueden ver si un video está alterado o no, cómo pueden ver la fecha incluso de una imagen que está circulando, si es actual o no. Visiten medios de comunicación que se dediquen a la verificación de noticias. En Venezuela tenemos, por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Fake News, tenemos a Cotejo.info, que ahorita está trabajando un proyecto con Meta, con la gente de Facebook bastante interesante. Estamos desmintiendo contenido que está circulando en Facebook. Ahí a nivel latinoamericano, la gente de Cazadores de Fake News, está la gente de Verifica, está FP Factual en Uruguay. O sea, hay muchos medios de comunicación que en este momento están haciendo verificación de noticias, y yo creo que es importante también que las personas tomen un poquito de conciencia a la hora de compartir mensajes en redes sociales. Y bueno, eso va a ser el trabajo más fácil a nosotros, y también va a generar una confusión a las personas. Excelente mensaje, excelente podcast hemos tenido contigo, Osmar. Gracias por tu tiempo. Sé que he estado súper ocupado, más bien te robamos ahí unos minutos para que estuviese con nosotros, y te agradecemos tu tiempo. Saludos a la familia por allá y un fuerte abrazo. Y a nuestros amigos, que por favor sigan a las redes sociales de Osmar Rojas. Y bueno, lo que sí pueden compartir es este podcast y todos mis videos, que sí son veraz y muy oportunos. Bueno, nos vemos en el próximo podcast y chao, hasta luego.